¿Empezamos? ¿Sí? Sí. Mejor, mejor. Buenas tardes, se escucha bien, ¿no? Buenísimo. Bueno, gracias a todos por estar acá presentes. Mi nombre es Leandro Serliani, soy diseñador. Oriento mi trabajo fundamentalmente al diseño web y además soy docente en la Universidad de Buenos Aires en la carrera de diseño gráfico. Así que un poco la charla de hoy va a tener una parte orientada a algunas cuestiones que tienen que ver con la historieta, con el diseño y su entrecruzamiento con el arte y la tecnología. Y una segunda parte donde todos esos conceptos se van a unir de alguna manera con el trabajo de los invitados de hoy, Joris y Marchi. Lo pueden aplaudir si quieren. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Empecemos entonces. Bueno, vamos a empezar con brevemente algunas generalidades de la historieta y no los quiero aburrir con definiciones ni nada por el estilo, pero sí pensar un poco en qué es la historieta. Y en un principio podemos tomar la definición de Will Eisner, que era es un historietista súper famoso que hablaba de arte secuencial. Después una definición un poco más elaborada que habla de la yuxtaposición de imágenes, ¿sí? Que tiene que ver con cómo las viñetas afectan su sentido a medida que uno las va disponiendo en la página. Y finalmente una definición, si quieren, un poco más elaborada de Thierry Groenstein, que es un investigador francés, que habla de la historieta como un sistema donde lo que hace que la historieta sea verdaderamente rica es un tipo de relación entre imágenes que se llama solidaridad icónica. Pero fundamentalmente la idea interesante acá es esto de la historieta como un sistema, ¿sí? Y cuando uno ve historieta, sin tener demasiado bagaje teórico, puede decir esto es historieta o esto no. Incluso en estos ejemplos de historieta que se le dice abstracta, uno ve que no hay texto, tal vez no hay personajes antropomórficos si quieren, pero uno lo reconoce como historieta. ¿Por qué? Porque tiene características que forman parte de ese sistema que uno conoce como historieta. Viñetas, unidades temporales, globos de texto y demás. Y algo muy característico de la historieta es la cuestión espaciotemporal, ¿sí? A medida que uno en una historieta avanza centímetros, avanza en el tiempo también, ¿sí? Tiene esta característica tan particular. Y fíjense cómo de repente en un mismo espacio pueden convivir diferentes tiempos, ¿sí? Y generar esta especie de viaje en el tiempo a través de una simple imagen estática, ¿no? Y cuando pensamos en el tiempo, en la historieta, yo a veces lo pienso como la materia prima, ¿no? Es algo como totalmente maleable y manejable, es algo que se puede dilatar si quiero generar suspenso, se puede contraer si quiero acelerar una acción, pero es como verdaderamente un elemento con el que se puede jugar muchísimo. Incluso, no me quiero poner muy nerd, pero cuando uno piensa por ejemplo, en nuestro continuo espacio temporal, no sé si sabían, pero desde Einstein, digamos, y la teoría de la relatividad, el tiempo justamente es relativo, no es absoluto. Un segundo o una hora para mí, muy posiblemente para otro observador en otras condiciones, no lo perciba de la misma forma. Y si me tengo que ir como una cuestión cosmológica, si uno pudiese pasar cerca de un agujero negro, la fuerza de gravedad que tiene un agujero negro tiene la capacidad de doblar el espacio-tiempo. No sé si se lo pueden imaginar eso, pero es una locura. O sea, ¿cómo es esto de que el tiempo se dobla y se contrae? Si bien no importa si tenemos una ecuación para explicarlo, lo interesante justamente es eso, es entender que nosotros en la historieta tenemos la capacidad total de jugar con el tiempo de esa manera. Y fíjense lo que pasa acá, tenemos 8 viñetas donde rápidamente podemos hablar de la vida de un personaje,
¿sí? Contar vida y muerte en apenas unas pocas imágenes. O la cantidad de información que se puede contar en una página, ¿no? Donde fragmentando momentos mucho más amplios y generando un ritmo a través de la página, yo puedo transmitir una cantidad de información muchísimo más densa y sobre todo establecer un ritmo de lectura. Algo interesante sobre cómo manejar el espacio y el tiempo es cuando nuestros elementos formales dejan de ser simples, justamente, elementos estáticos para empezar a operar en un plano más de sentido. En este caso, las viñetas dejan de ser simples contenedores para darle riqueza a la historia, ¿no? El personaje de repente es autoconsciente de que está siendo contenido en un espacio. ¿Sí? Es como generar un metalenguaje dentro de la misma historieta. O lo que ocurre acá con la perspectiva, ¿sí? El chiste está puesto en la morfología de esta tira, en donde uno parece que el objeto, el colectivo se aleja, y en realidad la aparición después del bicho gigante nos hace ver que no, que en realidad es una especie de mundo paralelo donde estas cosas son posibles, ¿no? Pero acá justamente el chiste o la cuestión humorística está puesta en lo formal. Lo mismo cuando empezamos a redefinir lo que es, si tomamos a la viñeta como una unidad de tiempo, en estos casos donde ya no vemos la viñeta cuadrada o la viñeta circular, sino como cuestiones que tienen que ver más con cómo comunicar morfológicamente un concepto. O acá, por ejemplo, si esta página, si uno la viese en la web, tendría que scrollear hacia abajo y tendría como este juego de rombos y de diamantes que se van entrecruzando para formar una historia. Está totalmente redefinido el concepto de página y de viñeta en este caso. Y si hablamos de página y redefinición morfológica, el capo absoluto para mí es Chris Ware, ¿sí? Con esta especie de diagramas de flujo, si quieren, en donde cada viñeta, por pequeña que sea, aporta una información relevante a una historia, ¿sí? O sea, hay como totalmente un concepto nuevo de lo que es la página, no solamente como soporte de viñetas, sino como objeto comunicacional y morfológico. Lo mismo pasa si lo pensamos con la tipografía. La tipografía es importante, obviamente, para contar una información textual, pero no es lo mismo cuando uno utiliza una tipografía más bold, una tipografía más light, autores que tal vez se toman el trabajo, y ahí es donde está la riqueza de que su tipografía sea escrita a mano de la misma manera y con el mismo cuidado con el que diseñan sus personajes. Entonces, en ese caso, la tipografía ya es portadora de algo más que de simple información literal. Esto es de Valentina, seguramente la conozcan, y fíjense cómo la tipografía tiene algo sexy, como relacionado directamente con la historieta, ¿no? O lo que pasa en Palestina, de Joe Sacco. Estamos hablando de la primera intifada, así una especie de guerra civil entre personas con piedras y palos y militares, y el caos de ese momento está reflejado en la apuesta tipográfica. Sin embargo, hay un orden en ese caos. Si se fijan, hay como una línea que va dibujando el orden en el que uno tiene que leer. Pero ahí el sentido no es solamente el texto, sino es cómo está mostrado el texto. O en esta sutileza de cómo una onomatopeya puede romper su contenedor viñeta, ¿no? Para hacernos pensar que esa viñeta tal vez no es una viñeta, sino un edificio o una ventana. O directamente cuando las onomatopeyas se vuelven las protagonistas de una historieta y pasan a materializar el sonido no solamente desde lo visual, sino interactuar con los personajes como si verdaderamente fueran objetos. Ahora que vimos como un panorama de cuestiones más relacionadas al lenguaje o al sistema de los cómics, hay una idea que me gustaría traer del mundo del diseño industrial, que es el umbral maya. Esto no tiene nada que ver con civilizaciones pasadas, ni mucho menos, sino que son unas siglas un tanto impronunciables en inglés, que es Most Advanced Yet Acceptable, que se refiere a dónde está el límite de lo aceptable. Por ejemplo, si yo tengo que diseñar un auto y me vuelvo tan innovador que le doy una forma que no se interprete como auto, el público lo va a rechazar.
si yo logro mantenerme en esa línea de innovación pero aceptación, estoy haciendo, digamos, un buen trabajo. La propuesta que nosotros tenemos desde nuestra materia en la facultad es saltar el umbral Maya. ¿Sí? Es, bueno, saltemos ese límite de lo aceptable y veamos qué es lo que pasa. Y en esta reflexión es donde le damos paso a algunas cuestiones que tienen que ver con el mundo digital, ¿sí? Con el mundo de la historieta digital y de Internet. Lo que permitió Internet, y esto suena casi como una obviedad, pero lo sistematizo muy rápidamente, es la cuestión de, obviamente, la difusión, ¿sí? Para lo que es un autor de cómics o para una historia, la cuestión de almacenamiento, que podemos tener enormes cantidades de historietas en nuestro rígido, en nuestros pendrives, y otra cosa importantísima es la cuestión del funcionamiento. Si uno piensa en general en las historietas digitales, reproducen la forma de lectura que tenemos en el mundo físico y real, ¿no? O sea, el pasar páginas. Vamos a la siguiente. Cuando en realidad lo que nos permite el mundo digital es olvidarnos un poco del pasar de páginas. Si pensamos en el Tumblr de Chicks on Comics, por ejemplo, ese Tumblr dejó de ser un Tumblr para tener imágenes sueltas. Son imágenes que dialogan entre sí. O sea, el Tumblr en esta instancia deja de ser solo un soporte para convertirse en una pieza de sentido. El sentido se lo da la temática y el diálogo que se establecen entre los posteos. Y hay dos ideas que vienen de la web que son interesantes para traer al mundo de la historieta, que son la interfase y la usabilidad. Interfaz es todo lo que media entre un usuario y un sistema, ¿sí? O como lo definía Guy Bonsiepe, que es también diseñador industrial, él hablaba que era el ámbito donde tarea, artefacto y usuario se articulan, ¿sí? Y por otro lado, la usabilidad, que es una palabra que está tan de moda, que tiene que ver básicamente con hacerle fácil las cosas a la persona que está operando, en este caso sería en un sitio. ¿Sí? Si alguna vez entraron al sitio de la FIP, sabrán que es lo peor que nos puede pasar en cuanto a usabilidad. La experiencia de uso es malísima. Ya pagar impuestos es malísimo. Rendir el monotributo nos deprime. Y encima entramos a un sitio que nos entorpece la tarea. Todo empeora, ¿no? Entonces, la usabilidad, cuando uno la contempla, justamente es lo contrario. Es que la experiencia de uso sea placentera. Y cuando uno ve páginas de este tipo, como las de Chris Ware, uno puede pensar, che, pero esta página es un quilombo. ¿Por qué? ¿Dónde está lo placentero de leer esto? Justamente cuando uno empieza a redefinir el objeto página, está redefiniendo la experiencia de usuario, o sea, la experiencia de lectura. Muy posiblemente esto esté apoyado en que si la historia es compleja, ¿por qué la voy a presentar de manera sencilla? Si el personaje tiene una vida enroscada, bueno, hagamos una puesta en página enroscada, ¿sí? Es como involucrarnos en un nivel sentimental, si quieren, con la historia, para de alguna manera eso, enriquecer nuestra experiencia como lectores. Estos son algunos experimentos del grupo Ouvapo, y fíjense cómo acá lo que es narración y página están resignificados, ¿no? Esta cosa de narración circular y de la manera en la que se disponen las viñetas, nos está hablando de un ejercicio en donde no es la forma tradicional en la que uno encararía una narración. O este tipo de puesta que puede parecer bidimensional, pero es tridimensional, donde hay diferentes puntos de entrada. Creo que se hizo la comprobación, digamos, si hay algo de 50 y pico de historias posibles, depende de por donde uno vaya a entrar en esta especie de cubo mágico de la historieta. ¿Y qué pasa cuando a mi soporte le empiezo a agregar accesorios, ¿no? En donde es necesario completar la experiencia de lectura con elementos extra que me completan esa experiencia, donde yo puedo ver una impresión a dos colores cuando en realidad puedo descubrir nueva información a través de, en este caso, filtros de colores. Y es en este punto donde venimos rescatando cosas del mundo digital, donde hay un concepto que para mí es central y es la idea de lienzo infinito, ¿sí? El concepto de lienzo infinito lo que dice es que
nuestro monitor, ¿sí? Esa cajita o esa ventana, justamente no es un límite físico, sino que el mundo digital es infinito hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados. No estamos limitados por una A4 para dibujar o una A3, sino que el espacio justamente para poder crear es infinito. Y que al meternos en el mundo digital es un concepto interesante al momento de producir, ¿sí? ¿Cómo voy a contar una historia en el entorno digital cuando ya abandoné el soporte físico? Y la gente de Microsoft, aparte de hacer sistemas operativos defectuosos, programó esa idea de lienzo infinito para generar una aplicación de creación de historietas virtuales, digamos, ¿no? Uno sube imágenes, las cambia de lugar, de orden, unas para adelante, otras para atrás, permite mucha experimentación. O este juego barra aplicación que se llama Frame, que mezcla un poco de videojuego, un poco de animación y de historieta. Y lo que nos permite es, por ejemplo, yo con el dedo puedo mover las viñetas y cambiar por completo lo que le ocurre al personaje. En este caso, por ejemplo, si uno no mueve la paloma, el personaje se cae al vacío. Entonces vos estás viendo esa página y tu personaje se murió, cuando en realidad si las reacomodas de otra manera, el tipo sobrevive y puede seguir hacia otras aventuras, digamos. Y esto es también una cuestión que tiene que ver con la historieta formal, se llama L'Essence la obra, y fíjense que tiene una cuestión de resignificar el espacio, de resignificar los elementos con los que se cuenta. Y lo interesante de esto, al margen de que la obra está buenísima, si la pueden en algún momento googlear, sería genial. Y en una universidad de Francia lo que hicieron fue tomar esta obra de L'Essence, en donde es un personaje que va recorriendo una especie de mundo morfológico siguiendo flechas, y volverlo una aplicación de realidad virtual. O sea, uno podría poner su celular en una cajita como las que ahora ya se pueden bajar directamente de algunas páginas, y vivir ese entorno de mundo abstracto que vive el personaje. Sí, o sea, totalmente ajeno al autor, ¿no? Ellos simplemente tomaron ese concepto y lo volvieron una aplicación de realidad virtual. O sea, totalmente resignificada la experiencia de lectura de esta historieta. Ahí vemos como unas capturas de cómo se ve desde la realidad virtual esa historieta. Y si tenemos que pensar en que estamos resignificando el espacio, es interesante meternos un poco en el mundo del arte y sobre todo en cuestiones que tienen que ver con lo paradójico de los sentidos, ¿sí? El contenedor que no es contenedor, el fondo que no es fondo, la figura y demás. Y algo interesante como con el concepto de paradoja es, o yo tomo la definición de Richard Feynman, que era un científico muy, muy famoso, que a su vez tenía muchas motivaciones estéticas, sacaba fotos, dibujaba y demás, y decía que una paradoja no era un error, sino que tiene que ver con ese choque entre cómo debería ser la realidad y cómo lo que yo estoy viendo, ¿sí? Y sobre todo que en una paradoja hay un significado latente que espera ser descubierto. Es como esta ventana que uno no puede decir si está abierta para adentro o para afuera. Y hablando de paradojas, o sea, el dadaísmo jugó muchísimo con eso, ¿sí? Con estos objetos imposibles. La plancha con los clavos o la silla donde tiene la rueda de bicicleta, o sea, ese choque de mundos, si quieren. Y obviamente esto de la paradoja y de resignificar el espacio tiene justamente con manipular el sentido de los objetos y de los conceptos, así como esta obra lo muestra muy bien, ¿no? Como nosotros estamos acostumbrados a ver una silla y no a reflexionar en cómo desglosar eso, el objeto silla, la definición y la representación del objeto. Y fíjense lo que pasa en estas obras en donde lo importante al margen del objeto es la materialización del espacio negativo, ¿sí? Y la sensación de peso está dada justamente por cómo está suspendido ese bloque, o la sensación de esos dos cuadrados tan volumétricos y separados y parece como que estuviesen pegados con un chicle metálico, ¿no? Como ese espacio negativo está resignificado a través de la intervención del artista. O lo que ocurre en esta obra de Yoko Ono, que uno se encontraba con... Dicen que John Lennon se enamoró de ella a través de esta obra, que entró a una habitación, se encontró con una escalera
y al subir la escalera encontró una lupa para mirar una pequeña palabra que estaba en el techo y el techo decía yes, sí. Entonces, lo interesante de este tipo de instalaciones es que nos están necesitando de nosotros para completar la obra. ¿Sí? Hay una cuestión de involucrar al usuario para cerrar el sentido de este tipo de propuestas. Pasemos otra más. Y resignificar espacios también de alguna manera implica resignificar objetos, ¿sí? Esto es de Saúl Steinberg del 50 y pico. O sea, todo esto que pensamos que es tan moderno no era tan moderno. Puedo resignificar una silla, resignificar una caja y plantear un personaje y a partir de eso muy posiblemente plantear una historia. O hablar de deforestación y simplemente plantar troncos con puntos rojos, ¿sí? Sin necesidad tal vez de ser... justamente de resignificar el espacio bosque y cómo cuento la deforestación en un espacio museístico. Una pequeña intervención en una viñeta, volviendo un poco al mundo de la historieta, y cómo con esa pequeña intervención de sacar a un personaje que dice voy a estar siempre ahí, el sentido de esa imagen cambia por completo. Lo mismo acá, ¿no? Cómo cambia el concepto o el espacio página. Y el espacio, obviamente, museístico, cómo dialoga con eso. Y pensando un poco en los objetos que tienen que ver con los libros y con la historieta, y la experiencia de lectura, justamente, esto también es de Joe Sacco, y lo que nos cuenta es la batalla de Somme, que fue la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial, en una sola gran viñeta que uno cuando la despliega son más o menos 5 metros. Es todo un solo dibujo. ¿Sí? Entonces, lo interesante es que el autor haya pensado cómo cuento el horror de esa batalla, de esa carnicería, cómo confronto a la gente con eso. Bueno, el tipo hizo un dibujo de 5 metros, ¿sí? Donde uno puede ir viéndolo como un acordeón o directamente enfrentarse a esa imagen completa. Algunos otros ejemplos que tienen que ver justamente con resignificar el espacio y los objetos. De vuelta a Chris Ware y el trabajo de Building Stories, ¿sí? Con diferentes soportes para la historieta, libro, folleto, con una cosa muchísimo más lúdica. También incluye alguna maqueta. Esto es un Comicubo, es un dispositivo de lectura que lo interesante al margen de que era como justamente un cubo que se va desplegando y contando una historia. La historia que cuenta es la de una pareja que se pelea, ¿sí? Y creo que la mayoría habrá pasado peleas de pareja en donde te amás, te odias, ¿por qué me decís eso? Qué mala que sos, no sé qué, y besito para reconciliarse, no ves que sos un tarado, y se genera como ese círculo, ese loop infinito que está muy bien montado en este cubo que no termina nunca, ¿sí? Justamente como una pelea de pareja. No es solamente el artilugio que sea divertido, sino que esté soportando la narración, que esté enriqueciendo la narración. Otra más. Vamos a ir pasando ya al final. Me quiero adelantar un poquito, así pasamos al trabajo del colectivo. Pasemos una más, otra más. Para cerrar esta parte les quería como encauzar todo esto que estuvimos charlando de cómo llevar estos conceptos de resignificar el espacio, resignificar la página, y nosotros desde la FADU, desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en nuestra carrera que es diseño gráfico y nuestra materia que es medios expresivos, lo que tratamos de hacer es llevar eso a la práctica. Decimos, bueno, en las palabras está buenísimo, pero ¿cómo hacemos esto? Entonces, lo que tenemos es un trabajo práctico, ¿sí? Nuestra cursada es solamente un día a la semana. Tenemos un TP que se llama Historieta Expandida, que cuenta de 4 clases. Y para eso hacemos una breve introducción con fotografía para diseñar un personaje, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Y acá es donde entra la cuestión del lienzo infinito y saltar el umbral maya. Nosotros liberamos entre comillas, no quiero sonar tirabomba, a la historieta de la página, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando la historieta empieza a intervenir en el espacio? Y nos encontramos con este tipo de puestas, ¿sí? Donde de repente se generó un colgante con espejos porque era un personaje que hablaba sobre la identidad de género y uno se tenía que confrontar a los espejos y a los insultos que le habían dado a ese personaje poniéndonos a nosotros en esa situación.
o un obrero de la construcción que sentía angustia, y acá los alumnos lo que hicieron fue generar la palabra angustia en cemento y el personaje va recorriendo las letras y los espacios generando pequeñas viñetas en cada uno de esos recovecos. O la historia de un carnicero asesino serial, donde las lonjas de sus víctimas, digamos, están dispuestas en esas bandejitas y a su vez las viñetas están dentro de ese espacio. También otra que tenía que ver con violencia de género y una prostituta que era como explotada por un tipo y se había generado como toda una instalación en función de eso, pero también era interesante que los alumnos habían generado como los papelitos que se pegan en el centro y que eso nos iba guiando hacia donde estaba la instalación. Esta fue una bastante impresionante, que se había generado un espacio con una historieta impresa. Era la habitación de una nena, sonaba una cajita de música, uno abría ese libro, leía una especie de diario, el diario de Lucy, y cuando llegaba al final se encontraba con una tecla de luz. Y al tocarla, la luz se invertía un circuito y la luz negra dejaba ver como las escrituras de Lucy en la pared, donde hablaba de que el padre abusaba de ella. Ese fue un laburo muy, muy impresionante. Estuvo expuesto hace poquito en el Centro Cultural Recoleta, y la verdad que todo esto lo que nos hace a nosotros pensar es justamente qué experiencia de lectura le quiero dar a cada usuario en función de lo que quiero contar, ¿sí? Y bueno, acá lo mismo, resignificando el espacio con objetos y demás, y quisiera pasar ya a la última. Vamos a la última de todas. Como verán, hay cajas, hay cuestiones más performáticas, hay objetos con luz, unas cuestiones más lúdicas. Y para cerrar esta parte, simplemente quería dejarlos con una frase de Bonsiepe, justamente diseñador industrial que ya nombré, y que dice que el espacio es el futuro es el espacio de la proyectación. Esta es solo posible con un trasfondo de confianza y esperanza, donde reina la resignación, donde no hay perspectivas de futuro, no existe la proyectación. Me parece que es como un puntapié súper optimista e interesante para encarar todas las posibilidades que tiene en este caso el cómic digital. Así que ahora sí nos vamos directamente al trabajo del colectivo de Chickson Comics. Vamos a cambiar de carpeta, mientras vamos estirando un poco. Les quería decir que bueno, muchas gracias. No nos pusimos de acuerdo con Pablo en qué nos íbamos a poner. Esta coincidencia de looks es pura casualidad. No queríamos ser menos de las chicas con las remeras magenta. Nos van a dejar acá adentro cuando cierren. Bueno, bienvenidos. Joris y Margie. Yo estuve intercambiando algunos mails con ellos dos. Así que me gustaría que en primera instancia, para la gente que no los conoce y no conoce su obra, si se quieren presentar y contarnos un poco cómo llegan al mundo de la historieta. Hi. So I'm Marcia. I got into comics after studying. I studied fine art together with Joris, actually, in Amsterdam. After I graduated, I was fed up with fine art, just because of all of the pretense and the networking and the strange things that go on in the art world when it comes to getting your work seen. So I spent a bit of time in the Scottish countryside, not doing any art, and then I went to New York for a couple of months, and one of my friends there gave me Jimmy Corrigan, Smartest Kid on Earth, for Christmas, Chris Ware's famous book. And that made me not want to make comics because it's so fucking intimidating. But then I also saw some of Adrian Tomini's work. He had just published some compilations of his early Optic Nerve comics, and that made me think, okay, this is interesting, and you don't have to start off with the most ambitious thing ever.
And so I just decided to make something, whether it was going to be a comic or whether it was going to be something else. But it basically just made me want to make something, and I think that's kind of one of the nice things about comics is the fact that you can do it without having, you don't need a gallery, you don't need much more than yourself, piece of paper. As we all know, like all of the early zines, they're all photocopy. So it's yeah. I think the accessibility and the easy way of being able to reproduce comics is something that's really appealing to me. Bien, dice que ella empezó en realidad su carrera, en realidad empezó sus estudios en Bellas Artes en Ámsterdam, los terminó y se dio cuenta en un momento que estaba harta de eso, de toda la cuestión más pretenciosa del mundo del arte, de todo lo que tenías que hacer, todos los manejes que tenías que hacer para poder llegar a exponer en una galería. Entonces decidió irse de Ámsterdam, vivió un tiempo en Escocia donde no pasaba nada, y después justo en un momento se fue a visitar un amigo en Nueva York, cayó para Navidad, y su amigo como regalo de Navidad le regaló el Jimmy Corrigan de Chris Ware, y eso para ella fue toda una revelación. Y lo otro era también algo que, digamos, ella pensó en hacer cómics, pero a ella le parecía increíblemente intimidante hacer un cómic, sobre todo teniendo en cuenta que había visto a Chris Ware. Pero lo que le terminó de dar el empujón final fue haber conocido a otro autor, Adrián Tomine, cuando había publicado Optic Nerve, Nervio Óptico, y entonces, bueno, ahí se decidió de hacer algo, lo que fuera cómic o no fuera cómic, ella quería hacer algo. Y lo que descubrió y lo que más le parece placentero es que no se necesita más que de uno mismo, y en todo caso de un pedazo de papel o de algún medio fácil de acceder para poder hacerlo, no necesitas de galerías. Y otra cosa que a ella le parece muy interesante y muy atractivo del cómic es que es muy fácil de reproducir y por lo tanto distribuir, de hacer llegar. Hi, hello. So I'm Joris. I studied fine arts with Marcia, like she said, and it was great because after we finished, she moved to England or Scotland. I moved to Berlin. We didn't see each other for a while, and when we saw each other again, we both made comics. It was like we made complete different work, and we made completely different comics. So it's just really weird that we both ended up doing that again. In my case, I was painting before. And I was also, there's lots of reasons to be fed up with art. And I felt all of that too, but it was mostly for me a result of experimenting with form, and what I was most disappointed in was the way, the possibilities of communication. So, and I still am, I think fine arts, the places where it takes place, the people that see it, what they take away from it, the effort they have to make to understand it. These were all things that I was trying to get around. So I didn't want anybody to read an explanation of my work to be able to understand my work. And so I love with comics that you start at the beginning and you understand it by reading the work. That's the main reason, for that reason, and I also think that comics are basically what any fine artist is going to end up doing once you keep on experimenting with forms and you try and perfect communication. You're going to end up with comics. It's the ultimate art. Yeah, I mean, maybe it's interesting to know, for me, the first person that I got into was Joe Sacco. And I thought that was super interesting because he does narrative journalism, and it's the first journalism that I could really take away an actual understanding of what was going on, and that's because he is constantly there as an author criticizing his own view on things, and there's a constant narrative going on between the author and the subject. So that was the most inspiring experience for me.
Bien, Yoris también estudió, de hecho, junto con ella en Ámsterdam. Y también en un momento terminó de su carrera, estaba harta del mundo del arte también, solo que en vez de irse a Escocia se fue a Berlín y lo loco fue que se reencontraron mucho tiempo después y se encuentran con que las dos estaban hartas y las dos estaban haciendo cómics. Lo único que eran justamente bien diferentes, lo que, digamos, los caminos por los que habían llegado eran diferentes y sus estilos eran diferentes. Ella en ese momento estaba pintando y, perdón, él en ese momento estaba pintando y justamente esa experimentación con las formas fue como que la fue conduciendo casi naturalmente al cómic. Ella dice que, perdón, él dice que hay muchas razones para detestar el arte y una cuestión es, no quería que, digamos, detesta esa cuestión de que hay que leer explicaciones sobre la obra. Eh, entonces, justamente lo que entendió es que el cómic lo que hace es que la gente pueda acceder rápidamente a lo que está pasando, sin tener que dar explicaciones por fuera de eso, que además justamente arriesgarse con que haya un discurso que esté cooptando el trabajo de uno. Entonces, justamente lo que dice Yoris es que eventualmente el arte, él cree, va a terminar en el cómic, justamente. Si sigue experimentando con las formas, va a decantar en el cómic. Y su primera experiencia con el cómic fue, o por lo menos lo que lo decidió hacerlo, fue Joe Sacco, ¿no? Le impactó la capacidad de Sacco de, por un lado, hacer este periodismo gráfico y por otro lado, estar todo el tiempo como autor revisando su propia mirada acerca de su propia posición como observador. No era una cosa solamente objetiva, ¿no? Sino que Sacco se pone ahí a él mismo como observando y teniendo, digamos, una serie de conflictos personales con eso que está viviendo. Y le quisiera preguntar a Marchi qué le aportó su formación artística a su producción de historieta. ¿Qué le aportó su formación artística a su producción de historieta? That's a very good question. I think actually one of the nicest things that a fine art education did for me was it demystified a hell of a lot of stuff. It kind of took a lot of notions about what art is kind of down. And most importantly, it introduced me to some really amazing people, Joris being one of them, obviously. I think the specific degree I did in Amsterdam was a very free degree. Like you had a studio space and you decided for yourself what you were doing in that space. And so it's asked of you to be extremely critical of yourself. And that can be something that's paralyzing, but it can also be something that that kind of can push you in directions that you otherwise might not go in. I also did an Erasmus exchange. An Erasmus exchange is a European Union funded exchange where students can go study in other European countries. We'll see what happens to that after Brexit. But I went to Glasgow School of Art to do that, and there I was in the environmental art department. And the approach in their department was art outside of the gallery context. And so students would take their work into the city, and they would literally, they would spray paint, they would rent billboards, they would use chewing gum on the pavements, do performances in pubs, but while people were drinking there. It was very much trying to somehow take art into the community. And I think those are some of the things that have been quite important to me. The idea that art is not there just for us to consume or look up to or to be theorized about or to
I think to get back kind of to what Joris was saying about art having to be explained, I think that's a very interesting notion, the idea that we cannot trust ourselves enough to interpret what we're looking at. So I think one of the big things art school or an art education gave me was a reluctance to read the labels next to anything and to trust my own interpretation of things more. Bien, una de las cosas que le dio el arte fue, por un lado, un cierto conocimiento de conocer gente, conocer otra gente como Ioris, y también, digamos, enfrentar esos desafíos, como dar un espacio, decir, ¿cómo usar este espacio? Tenés que hacer eso, esa es la consigna. Y también una cuestión que era como ser muy crítico con uno mismo, hasta un punto de dureza importante, lo cual puede ser paralizante, pero al mismo tiempo lo puede enseñar a uno algunas cosas sobre uno mismo. Y lo otro que le ayudó fue ganar una beca Erasmus, que es una beca muy común en Europa, que es para que los estudiantes puedan viajar a través del continente y hacer como especies de paradas o de clínicas en otros lugares mientras siguen estudiando, aunque que dice que no se sabe muy bien qué va a pasar después de Brexit, si va a seguir existiendo para los ingleses o no. Y ella por eso había recalado en Escocia, en la Escuela de Arte de Glasgow, y justamente tenían como una aproximación muy particular al arte, que era sacar el arte de la galería y más que nada intervenir en los espacios públicos, hacer performance en pubs mientras la gente estaba tomando cerveza, usar la calle, usar el pavimento, usar las paredes, etcétera, ¿no? Los espacios públicos en general. Entonces, ella dice justamente que el arte no tiene que ser solo teoría y solo consumo, sino también una forma de intervención sobre el espacio público y sobre lo real, y está totalmente de acuerdo con Ioris cuando dice que no quiere explicar lo que hace, no tiene que tener esa cuestión hiperexplicativa. De hecho, ella ha renunciado a leer, ¿no?, esas marcas o esos textos que están al lado muchas veces de las obras de arte y directamente entregarse la experiencia de ver qué es lo que entiende cuando se pone a mirar. Que hay que confiar un poco en sus propios instintos. So I have to think about this one. Well, so it's funny because I spent some time working in the fine arts field, quite a while, and then some time working in the comics field, and they're completely different fields, and they've both helped me. The comics field is a super social place where it's colleagues help each other and form networks and are there for each other, and you can't get famous, so you have to be there for each other. And the arts field is the opposite, and the people are you can there's a lot to gain there, so there's a lot of competition, but the formal experimentation is definitely something I've carried into my comics practice. I have no problem with working in museums, and I enjoy that way of working. Yeah, I don't know if there's more to say. I really use both experiences, both ways. If I think of something later. Bien, digamos, hay algo que es obvio, que es el mundo del arte y el mundo del cómic son muy diferentes. El mundo del cómic lo que es un mundo muy social, donde hay mucha ayuda, donde hay mucha colaboración, y sobre todo porque no hay fama. En el arte, en cambio, es lo contrario, ¿no? Hay más plata y por lo tanto hay más competencia. Entonces es un medio un poco más egoísta. Lo que sí hay del arte, y es lo que Ioris usa para sus cómics, es la experimentación formal y también su experiencia habiendo trabajado en museos, que es algo que aprecia y que le sirvió. Sí, algo que quería sumar a las respuestas de ustedes es que todo ese background artístico se ve no solamente en lo que publican en el colectivo de Chicks, sino en sus sitios web. Estuve viendo obras de ustedes y hay collage, hay pintura,
por ejemplo, este trabajo de Joris es una poesía, ¿no? It's a poetry, right? Ya. Como que no temen, no se quedan solamente con el mundo del dibujo, sino que se nutren de todas estas diversas ramas del arte, ¿no? Tomar una canción, tomar una poesía y generar con eso una viñeta, me parece buenísimo y muy enriquecedor para quien lo lee. Y sobre lo que tiene que ver con la tecnología, sobre los nuevos medios o new media. Cuando intercambiamos algunos mails, surgió la idea de que los nuevos medios, this is a Margie's concept, de los nuevos medios generan como una realidad paralela. Our cell phones are some kind of parallel reality. Perdón, te saqué el laburo un segundo. Entonces, me gustaría que nos cuenten un poco su relación con la tecnología en cuanto a producción artística. I think one of the things that was quite interesting about being invited to come on. Okay. So yeah, this is a drawing I've done recently where I'm trying to basically I'm just drawing my phone because a lot of what takes up my mental space and also in a way my physical space these days is whether it's interacting with Chicks on Comics, which I do on my phone, where it is interacting with my family in the Netherlands, it will be on Skype, whether I'm reading the New York Times, it's on my, like everything now is on my phone, online dating on my phone. So there's that. But at the same time, there's this kind of desire to create something much more physical out of that, because there's with your phone you get one image at a time, whether that's a newspaper article, whether it's a text message from someone, or whether it's a photograph you take. Whereas in a comic, you've got something physical in front of you, even when you turn the page, you just flick it back. And I know that on the screen you can go between things, but the speed with which you do it and the fact that it is in a way so unphysical, for me can be very problematic, because it just creates a lot of kind of chaos in my head. It creates a lot of kind of so many things existing at once that you're trying to keep an overview over. And I think turning those things into drawings and into, for me, a comics narrative by virtue of the images sitting next to each other. So that's what kind of comics in this case is allowing me to do. It's allowing me to create, to juxtapose all these different elements of my virtual life into something that's here and that I can get some kind of overview over, and that can help me create meaning, I suppose, out of a lot of that. And obviously that draws directly from the concept of sequential narrative that was discussed earlier. So yeah, I don't know whether that makes sense, but... Bien, lo que estamos viendo es, lo que hace es dibujar su teléfono. Dice que por lo menos para ella hoy en día todo pasa por el teléfono. Leer el diario, hablar por Skype con su familia, citas en línea, etc. Y la idea era de pronto darse cuenta de que eso por momentos es como algo abstracto y crear algo más físico. Entonces era llevarlo a la página. Es decir, la diferencia es que mientras en el celular uno ve, si bien puede pasar de diferentes pantallas o programas, ve una cosa a la vez, mientras que en una página de cómics está la posibilidad de ver varias cosas al mismo tiempo y además ir y volver. También la idea era, digamos, hacerlo eso más físico y además convertirlo en narrativa de cómics. Y está pensando en esta idea del arte secuencial, ¿no? Que esa
yuxtaposición de imágenes de lo que es una vida virtual, al ponerla toda junta y hacerla más física, el objetivo es en algún punto darle algo de sentido a todo eso. Okay. First of all, I came in the plane from Berlin this morning and I didn't sleep, so my brain is a lot slower than usually. Yeah, so one of my favorite things that I started doing already a couple years ago is I decided that when you have a book that you can only look at it alone, and what I missed from working on walls before and hanging my work there is that people would kind of group around a work and look at it together. So a couple of works I made, I would create projections. I did that many times, where I projected sequence, so I sequenced image after image, and then either had like a performance situation or just in a museum situation. The images would follow each other up, and then you'd have the situation that the people would kind of gather around and look at it together, which I really enjoyed. Which is just so you have the comic where which is so private and you can even look at it without people seeing it alone, and then you have the same comic and then seeing it as a group. I love doing that, and then that was really important to me. And then the other thing that I do, I guess I use online for, apart from Chicks on Comics. I mean, that's really the biggest thing I do, the Chicks on Comics, and Chicks on Comics is almost sketching, and there's something super light about it. The other works that I do, I always try and finish everything and have it a very this closure where I philosophize about what you were saying before, where you have an idea and how do you bring it across, and I want to get that perfect way of getting it across. And then with Chicks on Comics, it's kind of a place where we do every post I do, I try a different style, and I do this and that, and it's a nice place for experimentation. And then the third thing I do is I have a blog called Familiejuwelen, which means family jewels, which in English means more than just that. But that was not the intent. Yeah, no but that was not the intention. It was just so I do it with my boyfriend, and we have a child together, and then he will post a cartoon, and then I will post a cartoon, and then you get that perspective from both parents about family life, and it's all real. Yeah, so it's really about that being able to publish immediately, being able to reach people that you didn't know that you could reach. It's a big sketchbook in many ways. Yeah. Yeah, it is. Yeah. Decía Yoris, había algo que le parecía que era muy interesante, que cuando colgaba una obra en la pared se agrupaba mucha gente a verla, ¿no? Y de pronto eso se convertía en un acto colectivo. Entonces experimentó con proyecciones, por un lado, ¿no? Una de las cosas que hacía era proyecciones secuenciadas que podían ser dentro de el ámbito de una performance o del ámbito de un museo, y esa secuenciación iba armando un cómic en el tiempo, ¿no? Y lo que le interesaba era que pasaba esto, que la gente se agrupaba y eso se convertía en algo, una experiencia colectiva, eso lo disfrutaba, porque le parece que el cómic es siempre un acto algo bastante privado. Por otro lado también, ¿no?, filosofaba en cómo dar ese otro paso, cómo experimentar la cuestión de las formas, y para eso le sirvió mucho la cuestión del espacio del blog de Chicks on Comics, lo usó para eso, lo sigue usando. Y después tiene otro cómic, algo ya más autorreferencial, tiene que ver con la relación con su novio, se llama Family Jewels, que está en línea, que es un juego de palabras, porque Family Jewels son las joyas de la familia, literalmente, pero en inglés también se le dice a los genitales. Es una forma de decirle You didn't know? Yes. So,
justo que hablábamos de la cuestión experimental y demás, acá estábamos viendo un trabajo de Margie que es extremadamente vertical. Uno cuando entra al sitio empieza a scrollear esa historieta y lo que me gustó muchísimo, que son varias con ese recurso, es la experiencia de lectura, es entender que la web, la comodidad de scrollear hacia abajo. Después vi una foto en donde se mostraba que impreso era un acordeón. Y cómo ese objeto ya era casi otra obra, era un acordeón que, bueno, después lo puedo desplegar y demás, pero la sensación de ir leyendo hacia abajo, ir descubriendo poco a poco qué es lo que me están queriendo contar, se vuelve como muy, muy placentero y sobre todo como que te das cuenta que entendí, como que esa historieta fue pensada para ese medio en especial. Y perdón, aproveché que justo estaba la diapo para hacer ese comentario. No, te quería pisar. Justo que Joris hablaba de su blog Family Jewels, pensaba, tomando esto que decía Margie de nuestros celulares y las redes sociales como una realidad paralela, hay un concepto que ya tiene varios años, pero que se puso muy, muy de moda el año pasado y que el diccionario de Oxford lo nombró como el término del 2016, que es la posverdad. Que aplica muchísimo a lo que es periodismo online, digamos, ¿no? O a la cuestión de cómo circulan las noticias en las redes sociales y que en realidad a veces importa más el efecto que causa una noticia, que no importa si es verdad o no. Lo importante es que si tenemos que horrorizar a la gente, bueno, digamos algo horroroso y después vemos si lo chequeamos o no lo chequeamos. Justamente esa es la idea de posverdad. Tiene que ver un poco con manipular, con mentir, pero hasta ahí, con trastocar ciertos datos. Y trayendo esa idea de posverdad a justamente este espacio creativo que tiene mucho que ver con lo autobiográfico, me gustaría saber qué papel juega la verdad, por más que suene grandilocuente, pero qué papel juega la verdad en sus historias autobiográficas. Si les parece importante que haya verdad en lo que cuentan. My experience of real life is that it's most of the time it's stranger than fiction, so most of the material I use is based on things that have happened either to me or to my family or things that I've heard about. There's so many things that you wouldn't make up, or if you did, like, or you come across. I remember coming across things and just thinking like, okay, I was doing I'm a paper conservator, and I went on a site visit to look at this man's collection of vintage posters. Now, this man is one of the richest people in London. He works for an investment bank at the very highest level. And I went to see him to do some light measurements. And on his bookcase, all of his books were on Hitler, including books by well-known Holocaust deniers. And then I overheard him say to his secretary, I've joined the Labour Party so that I can vote for Jeremy Corbyn, so that the Labour Party will split and there will be no left opposition in the UK. And if you were thinking of an evil character to put in a Disney film and you came up with this guy, people would be like, no, that's too much. That's too much. But this guy exists. And yeah, so those are the kinds of things that just amaze me and at the same time make me think like, okay, like there's so much here to use. And that particular thing I've not used yet for a comic, but it's the kind of thing that you come across that's just so ridiculous. Yeah,
But there's also so many beautiful things, you know, and I think even when people are creating fantasy or fiction, I should say, really, you know, the only thing we can build on is the experiences we actually have and the empathy we feel when we hear of other people's experiences. So even when you're writing fiction, I think you take all of that with you. So, yeah. Piensa que en general la vida, al menos en su experiencia, la vida es más extraña que la ficción. Y lo que hace es recopilar cosas que le han pasado bien a ella o bien a otros que conoce y ponerlo en sus cómics. Por ejemplo, dice que por su trabajo, ella es restauradora, tuvo que ir a la casa de alguien que es una de las personas más ricas en Londres, que tiene una gran colección vintage. Y cuando estaba haciendo ese trabajo, mira y se da cuenta que tiene en la biblioteca hay una gran colección de libros de Hitler, donde entre los cuales se contaban muchos autores que son negacionistas del Holocausto. Y mientras estaba trabajando ahí, escucha que este hombre, este millonario, le dice a su secretaria que está pensando en asociarse, en afiliarse a lo que sería como el Partido de los Trabajadores, que tiene su candidato que es Jeremy Corbyn, ¿no? Que es como el candidato más de izquierda en Inglaterra en este momento. Y el tipo estaba pensando en unirse a la izquierda para causar escándalo, romper el partido y que no haya oposición de izquierda en Inglaterra. Entonces, lo que ella dice es, si yo lo propusiera a Disney como un villano, la gente no lo creería, porque no hay nadie tan malo. Sin embargo, esas cosas te pasan. Son cosas increíbles que uno se encuentra. Pero también hay cosas hermosas que a uno le pasan y que le pasan a los otros. Y la idea es, justamente, poder de alguna forma volcar eso en la ficción para lograr cierta empatía. Tener empatía uno con los otros y los otros con uno como autor. Okay. So you said that your experience is that real life is a lot more interesting than fiction, and I have to beg to differ. Stranger, yeah, because like if real life is that strange, then that's the norm, and that means that it's very normal. And if there's one thing that I've always failed at, it's when I was trying to write a story about something that was really strange that happened in real life. And there's a bunch of things that you tell people, and they're like, "Oh, you have to write a story about that. That's so funny. That's so crazy." And it once you really try and make a comic about that, sometimes, well, for some people it might work, but for me it always goes wrong then, because in the end it's really about storytelling, and it can be about anything, and it's about building the narrative and building the story arc, and there's nothing worse than having a really strange story and then telling it in a very boring way. It's almost so. I think that's for me. That's where for me I do use reality a lot. It's my inspiration, but I never tell the truth. I always, and also when I tell about myself, I always add things and leave things out and change things, because I'm always telling a story. Yeah. Sí, dice que si a uno no le pasa nada fuera de lo normal en la vida, es que su vida es muy normal y por lo tanto es muy aburrida. Y lo que sucede muchas veces es, se encuentra con personas que te cuentan cosas increíbles, ¿no? Y te dicen, eso lo tenés que contar, eso lo tenés que transformar en una historia. Y lo que le pasa a Ioris es que cuando intenta llevar eso al cómic muchas veces se da cuenta que no funciona como historia, porque lo que importa en realidad es la narrativa. Uno puede contar cosas increíbles de una manera muy aburrida. Entonces ahí, digamos, la prioridad es otra, no solo que sea una gran anécdota, sino que se sepa contar, antes que nada. Y tiene una buena definición, dice, uso la realidad como inspiración, pero no digo la verdad. Esa es su fórmula.
hablando un poco de toda esta cuestión autobiográfica, creo que un poco se charló en la mesa anterior, pero como que es inevitable como tocar el tema de género, ¿no? Si, si son, digamos, de alguna manera tienen como una postura política o social al momento de producir sus historias y si saben o no si tienen algún impacto en un mensaje que contenga esta idea de género. Please translate for all of us. Right. It's slowly becoming pudding. And whether you are thinking about the gender issue Yeah. when you are thinking about the storytelling, about the stories, and whether that is something kind of an objective you want to take to transmit that your position on the gender issue and how you're doing comics, from that perspective. Did you get it? Yes. Okay. I'm not sure how interesting my answer is going to be, but I feel quite happy when I'm not having to consider gender too much. At the same time, I'm really enjoying being a woman at the moment. And I'm sure that if I were a man, I'd be really enjoying being a man at the moment, or if I was somewhere else. But I can see very much the limitations that that specific gender roles put on both sexes, and obviously women suffer more disadvantages, possibly proportionally, than men when it comes to specific subjects. But on the whole, I don't think I let my gender inform my comics any more than they would be informed by my gender if I were a different gender, if that makes sense. Hopefully Joris will have a much more interesting answer for you. Dice que no sabe si va a ser muy interesante su respuesta, pero ella no considera mucho, la verdad, la cuestión del género a la hora de hacer cómics. Dice que disfruta de ser mujer por momentos, así como disfrutaría de ser hombre por momentos si lo fuera. Sí, por supuesto, está consciente que las mujeres sufren desventajas frente a los hombres en ciertas cuestiones, pero en términos generales la cuestión de género no define sus cómics. Okay, well, I don't know if I can get more interesting. What was I going to say? I know. What am I going to say? Yeah, I think I feel like I've always had a feminist agenda in what I did, either within the story or with what I did with the story. Did I exhibit it, or did I who did I want to read it? And there might have been that element of political activism and trying to bust stereotypes and show different show characters that are off the radar or out of the norm, and this was probably definitely informed by my own experience of gender, which was never obvious to myself or never a given. That's the best way I can describe it. No. Sorry, just to clarify that I do very much second Joris's views on feminism, as I think most everyone here hopefully does. Joris dice que siempre tuvo una agenda feminista, que siempre lo pensó como un elemento de activismo político para bajar los estereotipos, para combatir los estereotipos, que eso tiene que ver con su propia experiencia con su género, que digamos que nunca estuvo definida de una manera tan tajante, y
la compañera acá presente dice que apoya totalmente su postura feminista y espera que eso pueda ser generalizado y que pueda ser entendido y comprendido y aceptado. Sí, scrolleamos un poquito esta para abajo. Aprovechaba justo esta tira porque a veces sin tener tal vez la idea de una cuestión de política de género o una postura de género frente a un tema, se puede estar rompiendo estereotipos. Yo entré a la página de Marchi, por ejemplo, y me encuentro con una historieta llena de caca. Y está buenísimo porque, por ejemplo, según la publicidad las mujeres no cagan, ¿no? O sea, son de mármol. Y de repente está buenísimo que vos entres a una página de una artista femenina y cuente esta historia. Entonces, me parece que a veces, sin proponerse correr un estereotipo, lo están haciendo. Lo mismo Joris y sus historias súper personales y sus confesiones en cuanto a género. Tal vez su primer intención no es romper ninguna barrera, sino simplemente comunicar, pero lo están haciendo y eso me parece totalmente valioso. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Me chequeás? No sé si quieren que abramos las preguntas al público. ¿Alguien se anima a preguntar algo? ¿Quieren comentar alguna cosa? ¿Alguien se anima? Aprovechen porque se toman el avión y se van. ¿Te animás a gritar? Grita fuerte. Sí. Ah, perdón, acá hay uno que es para que se pasen. Bueno, yo quisiera saber cómo, o sea, no sé cómo organizar la pregunta. O sea, empezaron a hacer cómic, me imagino que teniendo una libreta personal y dibujando, ¿no? Y cómo empezaron a publicar, o sea, digamos, o sea, un ejemplo, si tengo una libreta llena de dibujos o varias y quiero publicar, ¿a dónde voy? O sea, ¿cómo? es eso, es como que es una gran incógnita, ¿cómo muestro eso? By publisher? Yeah, she wants to know that how did you make that process? I'm not even published by a publisher. Ni siquiera está publicado por un editor. Bueno, ¿cómo empezaron a ser conocidos? No sé. ¿Cómo se empezó a difundir su trabajo desde el principio? Are you asking for yourself or how we do it? Or? Sí, ¿es por vos o estás preguntando a un nivel personal o es cómo ellos lo hicieron? No, sí, o sea, no. ¿Cómo empezaron ellos a difundir su trabajo desde el principio? Digamos, cuando no eran conocidos. Porque... I'm still wondering the same question. But I think one of the biggest things in anything, whether it's comics or